401. La llegada del Alcor. La expresión de Kuhou Sara se volvió grave. ¿Había subestimado más bien la fuerza de Beidou, la fuerza de Liyue? Esa cosa que atravesó la tierra en segundos, ¿era un arma de fuego? ¿Pero no es ese el tipo de arma que usan los soldados Fatui? ¿Podría ser que Liyue hubiera cooperado con los Fatui? No. Eso no podría ser todo. El arma en sí le daba una sensación de peligro mortal, mucho más allá de cualquier cosa que pudiera producir un arma de fuego Fatui. Incluso el suelo sólido quedó destrozado y destrozado por el fuego. Si fueran arrastrados por una persona, probablemente quedarían reducidos a una niebla de sangre. Si los Fatui tuvieran tales armas, con su habitual imprudencia, habrían estado causando estragos hace mucho tiempo. Y esta era solo una torreta de ametralladora. Los ojos de Kuhou Sara estaban lo suficientemente agudos como para darse cuenta. En el Alcor, otros se encontraban en diferentes posiciones, operando bocas de armas aún más extrañas. Aunque la tripulación del Alcor era mucho más pequeña que las fuerzas del shogunato aquí, con estas armas, claramente podrían acabar con la isla costera con facilidad. Y encima de ellos, 6 dragones miraban amenazadoramente. Cada dragón exudaba una aura opresiva, suficiente para intimidar incluso a familiares divinos. Claramente, solo los 6 dragones podrían suprimir este lugar. Eso ni siquiera contaba la propia fuerza de Beidou, que parecía un poco fuera de lugar. Kuhou Sara recordó que Beidou ni siquiera usaba bastón. La situación era complicada, Kuhou Sara no sabía cómo responder. Beidou resopló levemente y dijo con calma. Lo dije antes de que hagamos nuestro negocio, y lo que usted hace es su negocio. A ustedes, funcionarios de alto rango en Inazuma, no les importa si su gente vive o muere, así que a alguien más le importará. La familia Kamisato y Sangonomiya Kokomi gastaron enormes recursos en necesidades comerciales con nosotros, ayudando a sus ciudadanos comunes y corrientes a sobrevivir. Y sin embargo, usted, indiferente al sufrimiento de Inazuma, ¿tiene el descaro de impedirnos hacer negocios? Qué interesante, Kuhou Sara. Resulta que tu lealtad es solo hacia el Raiden Shogun. Un día, si el Shogun te ordena masacrar a la gente de Inazuma, apuesto a que no dudarías en seguir adelante. Los ojos de Kuhou Sara se oscurecieron. El Shogun nunca tomaría tal decisión. ¿Quién puede decirlo con seguridad? Beidou sonrió y se encogió de hombros. Con la forma en que están sus políticas ahora, honestamente, sería más amable acabar con ellas. La guerra nunca termina. Los funcionarios explotan a la gente, los monstruos corren desenfrenados, los ciudadanos sufren en lugar de vivir en tal miseria. ¿No es la muerte una misericordia? Kuhou Sara guardó silencio. Al ver a la gente corriente sufrir en condiciones tan terribles en todo el país, cuestionó por primera vez las decisiones del Raiden Shogun. Si las cosas continuaran así, ¿sería esto realmente paz eterna o simplemente sufrimiento perpetuo? Liyue se había vuelto asombrosamente poderosa. El Alcor y una sola flota podían desfilar abiertamente por sus tierras. Los Fatui estaban desenfrenados. Y, sin embargo, en el suelo de Inazuma, ¿solo el pueblo de Inazuma sufrió? A este ritmo. ¿No llevaría esto al desarrollo de las 7 naciones, mientras que Inazuma permanecería para siempre atrasado y derrotado? El humor de Kuhou Sara era pesado y, por un momento, no supo cómo discutir con Beidou. La propia Beidou también había perdido el interés y agitaba la mano perezosamente. Aunque no me gusta tu Raiden Shogun, y no me gustan tus oficiales de Inazuma, eso no es asunto mío. Solo estoy aquí para hacer negocios. Si no es necesario, no quiero pelear. Dicho esto, Beidou ordenó que bajaran la escalera de embarque. Ayaka y Lumine intercambiaron una mirada y bajaron. Kuhou Sara observó en silencio a Ayaka y Lumine, con los ojos parpadeando. Sin embargo, cuando Lumine guardó los dragones en una extraña botella, Kuhou Sara abandonó su plan por completo. Los 6 dragones que la acompañaban estaban claramente más allá de lo que ella y sus aliados podían manejar. El nivel de 6 seres de nivel familiar arconte significaba que solo la propia Raiden Shogun podía lidiar con ellos. Beidou puso sus manos en sus caderas, miró a los comerciantes que estaban mirando cerca y gritó. ¿Qué estás esperando? Sube a bordo. Te llevamos a casa. Inmediatamente, los comerciantes de Liyue y Mondstadt estallaron de entusiasmo, gritando mientras corrían hacia el barco de Beidou. De todos modos, no tenían mucho que empacar. En esta isla costera, todo había sido explotado por el shogunato, dejando pocas propiedades. Poder regresar a casa ya era suficiente. En cuanto a los recursos restantes,
El shogunato se había apoderado de ellos durante mucho tiempo. Al ver a los comerciantes de Liyue huir como si escaparan de un desastre, muchos de ellos se secaron las lágrimas en secreto. Beidou dejó escapar una risa fría. Nosotros, la gente de Liyue, nunca hemos sufrido tales indignidades. Jingxin, cuenta todos los recursos de los comerciantes. Todo lo que no tomemos esta vez, déjalo aquí. Cuente todo lo que ha sido incautado o explotado e infórmelo al Departamento de Asuntos Generales. Todo lo que nos quitaron, nos lo devolverán 10 veces más. Kuhou Sara, asegúrate de advertir adecuadamente a tus funcionarios del shogunato. La próxima vez que venga. Si no veo los recursos que deberían estar aquí, créanme. Las tropas Adepti y Liyue Kixin pondrán un pie en tu tierra. Reclamaremos justicia para el pueblo de Liyue. Cuando llegue ese momento, el shogunato y todos los involucrados en la opresión de nuestros comerciantes. Sus familias y hogares serán completamente destruidos, sin dejar a nadie atrás. Habiendo dicho esto enojado, Beidou se volvió hacia Lumine y Ayaka, sonriendo y saludando. Vamos. Recuerda volver a menudo. Lumine, que tus viajes sean seguros y tranquilos. 402. Paimon vistiendo la piel de tigre de la Orden del Abismo. Lumine saludó alegremente. Amneles. Pa. El Alcor no se detuvo, inmediatamente cambió de rumbo y se dirigió hacia la isla Seirai. Kuhou Sara, al darse cuenta de todo esto, pareció querer decir algo. Pero Ayaka habló con un tono complejo. General Kuhou, ¿qué más quiere decir? No te importa si la gente de Inazuma vive o muere, entonces ¿estás diciendo que a nadie más debería importarle tampoco? Beidou trajo una enorme cantidad de suministros de supervivencia, suficientes para dar a la gente corriente en medio de la guerra la oportunidad de respirar. ¿Insistes en bloquear eso? Kuhou Sara guardó silencio. Después de una larga pausa, cerró los ojos e ignoró el alcor. La gente corriente ya vivía vidas muy duras. Cualquier cosa que le dé a Inazuma un momento de alivio es algo bueno. Toma rápidamente se acercó a Ayaka y le susurró. Señorita, apúrate y ven conmigo. El jefe del shogunato está en camino. Las tropas del shogunato circundantes estaban aquí para capturar a Ayaka y Kazuha. Kazuha no bajaba del barco de todos modos, y con el alcor el equipo presente, Kuhou Sara, no se atrevió a llevarse a nadie a la fuerza. Pero una vez que Ayaka bajó del barco, ¿quién supo qué podría pasar? Lumine, sin embargo, agitó la mano descuidadamente. No hay problema, simplemente caminaremos despacio. Veamos quién se atreve a tocarnos. Con eso, Lumine agarró a Ayaka y caminó hacia el interior de la isla como si no hubiera nadie allí. La figura de Kuhou Sara brilló, apareciendo directamente frente a Lumine. Miró a Lumine y dijo con voz profunda. Puedes irte, pero ella debe quedarse. Como funcionaria de alto rango de Inazuma, desobedeció la orden de cierre del Shogun y se fue sin permiso. El Shogun ha ordenado capturar a Kamisato Ayaka. Al instante la atmósfera volvió a ponerse tensa. Ayaka tomó nerviosamente la mano de Lumine. Lumine resopló fríamente. Si quieres a Ayaka, tendrás que pasar por mí. Si no puedes atraparme, ni se te ocurra tocarla. Después de que se burlaran una y otra vez, Kuhou Sara estaba visiblemente irritada. Sacó su arco, con los ojos fijos en Lumine. ¿De verdad crees que no me atreveré a atacarte? Los soldados del shogunato que los rodeaban también se acercaron. Los ojos de Lumine se entrecerraron ligeramente mientras hablaba. Antes de pelear, hay que aclarar una cosa. ¿Estás actuando en nombre de Inazuma o estás actuando por tu cuenta? Kuhou Sara dudó un momento y no ofreció respuesta. Un rayo se acumuló a lo largo de su arco. Mientras tanto, Paimon parecía relajado, sonriendo a Kuhou Sara. Para que lo sepas, si estás luchando uno a uno, Lumine puede batirte en duelo a nivel personal. Pero si te atreves a involucrar a las tropas de Inazuma, también podemos pedir refuerzos. Paimon contó con los dedos y murmuró. ¿Quieres que Paimon te diga a cuántas fuerzas te enfrentarás? Lumine es caballero honorario de Mondstadt y un buen amigo de Barbatos. Mondstadt intervendrá. A Ningguang también le gusta Lumine, y Lumine es buen amigo de Morax. Liyue intervendrá. Liyue y Mondstadt tienen un acuerdo de asistencia mutua para el invierno. Si provocas a uno, es como provocar a los tres. A Winter no le importa ayudar a Lumine a ajustar cuentas. Además, está la Orden del Abismo, el hermano de Lumine los gobierna. Probablemente no le importaría traer algunos magos del abismo de visita. 1. ¿Cómo suena eso? ¿Cómo suena eso?
1. Paimon sonrió, mirando a Kuhou Sara. ¿Quieres batirte en duelo 1-1 o dejar que tu ejército intervenga? Elige uno. El rostro de Kuhou Sara cambió dramáticamente. Finalmente entendió por qué Beidou no se había preocupado en absoluto por la seguridad de Ayaka y Lumine. Resultó que Beidou básicamente había arrojado una bomba masiva sobre Inazuma. Si Lumine, esta bomba, fueran activados, no importa cuán confiada se sintiera Kuhou Sara sobre el Raiden Shogun, ella no creería que el Shogun podría manejar a los 3 gobernantes más fuertes actualmente en Teyvat. El arconte de guerra más antiguo, el arconte de Anemo y un arconte crío con fuerzas repartidas por Teyvat, cualquiera de ellos podría aplastar a Inazuma. Sin mencionar, Lumine también tenía a su hermano de la Orden del Abismo. En comparación con las formas brutales de la Orden del Abismo, incluso los Fatui parecían creyentes amables. La Orden del Abismo no dudaría en destruir a Inazuma, y ciertamente tenían la fuerza para hacerlo. Esta fue una bomba de primer nivel. Kuhou Sara comenzó a sudar fríamente. Las tropas del shogunato circundantes también dieron algunos pasos temerosos hacia atrás. Lumine sutilmente miró a Paimon, aprobando su audaz farol. De lo contrario, es posible que hubieran tenido que luchar hoy. No importa si la Orden del Abismo la obedecería, al menos ella podría reclamar esta piel de tigre para sí misma. Kuhou Sara, atrapada e insegura, no sabía qué hacer. Lumine se movió, produciendo un extraño talismán en su mano y canalizando energía elemental en él. Docenas de electroenchanters aparecieron silenciosamente a su alrededor, relámpagos brillando a través de ellos. Estas eran las fuerzas directas de Rosaline. Como aún no habían cambiado de lealtad, no podían unirse oficialmente a la facción Xieng para explorar el mundo. Pero por ahora, Lumine podría utilizarlos. Al ver a los electroenchanters aparecer alrededor de Lumine, Kuhou Sara tuvo que aceptar que Paimon había estado diciendo la verdad. Justo cuando estaba reflexionando sobre qué hacer a continuación, unos pasos pesados se acercaron desde lejos. Apareció el estandarte de la familia Kamisato. Toma y Ayaka se relajaron, finalmente tenían refuerzos. Kuhou Sara frunció el ceño, suspirando para sus adentros. Con Lumine presente, capturar a Ayaka hoy no estaba garantizado. Ahora que Ayato había llegado, la situación se volvió aún más impredecible. Este era un zorro milenario, cuando se trataba de trucos. Un parpadeo podría dejar a alguien en una trampa. Los pasos parecían deliberadamente medidos. Al poco tiempo llegó el carruaje de la familia Kamisato. Kamisato Ayato apareció casualmente ante todos, luciendo una sonrisa inescrutable. Realmente me conmueve. El general Kuhou, tan ocupado con los asuntos de Inazuma, ¿vendría personalmente a darle la bienvenida a su hermana? Gracias por su arduo trabajo, general Kuhou. 403. La concesión silenciosa de Sara. Mirando al joven a lo lejos, sonriendo astutamente como un viejo zorro, Paimon se dio la vuelta y voló cerca de Lumine, susurrando. Lumine, ese debe ser el hermano de Ayaka, parece alguien con quien no deberíamos meternos. Lumine asintió levemente sin decir nada. Kamisato Ayato, al frente de un gran grupo de sirvientes, caminó directamente a través de las apretadas filas de soldados del shogunato. Sin sonido, la gente de la familia Kamisato rodeó y protegió a Ayaka y a los demás. Frate. Ayaka dejó escapar un soplo de alivio y asintió hacia Kamisato Ayato. Ayato miró brevemente a Lumine y Paimon. Luego volvió sus ojos hacia Kuhou Sara. Es realmente raro que el general Kuhou muestre tanta preocupación por mi hermana. Sin embargo, como acaba de regresar de un largo viaje, debe estar agotada. Si hay asuntos que discutir, tal vez sería mejor esperar hasta después de haber descansado. Kuhou Sara se quedó en silencio por un momento y la molestia parpadeó en su corazón. Con Lumine aquí, las cosas ya eran bastante complicadas y no se atrevió a actuar precipitadamente. Ahora que Kamisato Ayato había llegado, conociendo su estilo, era casi imposible para Sara llevarse a Ayaka hoy. Pero como se trataba de una orden directa del Raiden Shogun, Kuhou Sara todavía tenía que intentarlo. Ella dijo fríamente. Por orden del Shogun, Kamisato Ayaka ha violado abiertamente el decreto Sakoku. Como miembro de alto rango de Inazuma, abandonó la nación por un largo periodo de tiempo. El Shogun me ha ordenado que la detenga. Ayato había anticipado durante mucho tiempo este argumento. Sin prisas, le dio a Ayaka una ligera mirada y luego dijo lentamente con una leve sonrisa. Es cierto que mi hermana violó el decreto Sakoku. Pero la gobernanza no debería llevarse a cabo con tanta rigidez. Ese día,
El capitán Beidou la invitó a Ritou para negociar la adquisición de suministros. Sin embargo, en el camino, fue testigo personalmente de cómo el pueblo de Inazuma se desplazaba, moría de hambre y no tenía refugio. En un momento de impulso, aceptó la oferta del capitán Beidou de acompañarla a Liyue. Solo alguien de Inazuma podría entender realmente lo que necesita la gente de Inazuma. Aunque fue imprudente, sus intenciones eran buenas. Por el bien de nuestros ciudadanos, fue personalmente a Liyue en busca de suministros esenciales. General Kuhou, incluso si el decreto del Shogun es absoluto. Eso no significa que deba interpretarse sin compasión. Después de todo, su propia visión no ha sido entregada al decreto de búsqueda de visión, ¿verdad? ¿Qué opinas? Hayato le sonrió agradablemente a Kuhou Sara. Para cualquier ser con sentimientos, esos sentimientos siempre serán su debilidad. Kuhou Sara no fue la excepción. Aunque había sido adoptada por el clan Kuhou desde muy joven, su infancia todavía estuvo marcada por la pobreza y las dificultades. Debido a esto, pudo comprender las luchas de la gente común de Inazuma. Fue solo su absoluta lealtad al Raiden Shogun lo que la mantuvo en silencio. Todo lo que se necesitaba era una pequeña palanca y sus emociones pudieran abrirse. Como era de esperar, la mirada de Kuhou Sara vaciló levemente. Hayato echó un vistazo a Ayaka. Al darse cuenta al instante, sacó una bolsa y se la entregó. Broter, TCR de Supply y Procured in Liyue, Food, Clothing, and Other Essential Resources. Pero como mi decisión fue tomada de improviso, no llevé suficiente mora conmigo. A partir de ahora, todavía le debo a Liyue 50.000 millones de mora. Kamisato Hayato habló suavemente. Está bien. El capitán Beidou volverá si lo desea, y en ese momento se le podrá entregar lo que se le debe a mora. Más importante aún, estos suministros deben distribuirse rápidamente, ayudarán a aliviar las dificultades de los ciudadanos de Inazuma. Hizo una breve pausa y luego miró a Kuhou Sara. Sin embargo, hay bastantes suministros. Dudo que la familia Kamisato por sí sola pueda distribuir todo. General Kuhou, espero que no le importe ayudar. La mirada de Kuhou Sara parpadeó. Y después de un momento, ella asintió. Ya que es para la gente de Inazuma, por supuesto que ayudaré. Hayato entrecerró los ojos ligeramente y sonrió significativamente. En ese caso, gracias, General Kuhou. Pero recuerde, estos suministros fueron comprados específicamente para las personas que sufren en Inazuma. Espero que no los trate como recursos estratégicos. Kuhou Sara frunció levemente el ceño. Nunca lo haría. ¿Estás insinuando que los malversaría? No, no, no. General Kuhou, confío en su carácter. Hayato sacudió la cabeza lentamente, su tono se hizo más profundo. ¿Pero lo que consideras justo, refleja los pensamientos de la Comisión Tenrayo? Kuhou Sara quedó momentáneamente sin palabras. Al poco tiempo, ella se mostró menos rígida y dijo en voz baja. Yo personalmente asumiré la responsabilidad de este asunto. Nadie más interferirá. Eso es perfecto. Hayato sonrió e indicó a sus criados que escoltaran a Ayaka y a los demás afuera. Hoy acaba de regresar mi hermana. Hay muchas cosas que deseo discutir con ella. En cuanto a que dejó Inazuma sin permiso, aunque sus intenciones eran buenas, aún así la reprenderé. Después, ella personalmente escribirá una autorreflexión. No molestaremos más al general Kuhou. Casualmente le arrojó la bolsa a Kuhou Sara. Al sentir la energía adeptal concentrada en su interior, lo entendió de inmediato. Esta era la técnica del reino divino de un adepto de Liyue. El hecho de que tal cosa pudiera enviarse junto con los suministros hizo que la situación fuera aún más notable. Kamisato Hayato condujo a Ayaka y a los demás afuera con confianza. Los soldados del shogunato parpadearon, sin saber si intervenir. Kuhou Sara suspiró y agitó su mano. Déjenlos pasar. Los soldados dieron un suspiro de alivio. Aunque leales al Raiden Shogun, no querían una batalla total. Especialmente con Lumine, incluso si lograran capturarla hoy, ¿entonces qué? Las tres naciones podrían venir personalmente a exigir responsabilidades, no sería más que entregarla. Pero si la Orden del Abismo se involucrara, ¿razonarían siquiera con ellos? Todo un enjambre de magos del abismo podría aparecer por todo Inazuma en un instante. Los magos del abismo no eran una fuerza ordinaria, no les importaba cuántas personas murieran. Además, incluso si estallara una batalla, lo más probable es que el resultado fuera una pérdida. 404.
el abismo entre hermanos. Los 6 dragones todavía rondaban por Lumine. Al ver partir a Kamisato Hayato y su gran contingente, Kuhou Sara se frotó la frente con ligera frustración. Su ayudante se acercó y susurró. General Kuhou, ¿qué debemos hacer a continuación? Kuhou Sara guardó silencio por un momento y luego negó con la cabeza. Regreso a la ciudad de Inazuma. Distribuya estos suministros a los ciudadanos a lo largo del camino. Los asuntos de hoy serán decididos personalmente por el Shogun. Da, generale. El carruaje de la familia Kamisato no viajó rápidamente. Se movía a un ritmo pausado, como si fuera una visita turística, en dirección a la isla Narukami. Dentro del carruaje central descansaban Lumine, Ayaka y Paimon. Tartaglia estaba afuera conduciendo. Ayaka, tu hermano es muy bueno hablando, ¿eh? Paimon se rascó la cabeza y se rió alegremente. Pensé que Lumine tendría que luchar contra Kuhou Sara hoy. Lumine resopló y levantó la cabeza con orgullo. Incluso si peleáramos, obviamente ganaría. Jeje. Tengo fe en ti, Lumine. Paimon se encogió de hombros. Si ocurriera una batalla entre Lumine y Kuhou Sara, Paimon no tenía dudas de que Lumine podría ganar. Incluso si los dragones no intervinieran, Lumine tenía 2 bastones, un conjunto de pociones de alquimia, equipo completo encantado con diamantes y no olvides las armas de fuego. En una pelea, Lumine podría aplastar fácilmente a su oponente. Pero como acababan de llegar a Inazuma, no había necesidad de luchar contra un general de división. Lumine prefería la paz. Ayaka pressed her lips into a smile and looked at Paimon. My brother is very skilled at dealing with Inazuma's ranking officials. Eonse said that to handle someone, you must use the message suited to them. Talk about emotions wistos who follow rules and are loyal to them. Talk about rules wistos who act on impulse and passion. My brother also said that the more obsessed a person is with one thing, the opposite of that obsession is their weakness. Ecayet dis human nature. Lumine and Paimon exchange glances, both showing confusion. I don't understand. Lumine scratched her cheek curiously. Then that's Rajen's weakness. Ayaka was momentarily at a loss, tengaba bitter smile. Rajen's weakness, is that as known. Tog y avente known him long, y can tell that don't care about the rules of this world. Himself is the rule. So what works for ordinary people, probably won't work on Rajen. Evolved hesitate to resolve everything with force if necessary. Talking about feelings, they weren't like Ganju and the others. Talking about rules, who in the bad cold vendare to restrict Rajen? The Fatui cold strike if they wished, the Archons cold cease if they wished, even the Sky Islands cold rise if they wished. Absolutely nothing was off limits. Rajen really is a reckless guy. Lumine teased with a cheerful laugh, while Paimon glared at her angrily. Don't you dare speak ill of Rajen. Lumine rolled her eyes. This flying companion had been following her for over half a year, and now in Liyue, it had already caused Rajen a month or 2 of worry. It had basically rebelled. She really wanted to cook it. Suddenly, a knock came from outside the carriage. Ayaka, may I come in? It was Kamisato Hayato's voice, gentler than before. Please come in, brother. Ayaka straightened up. When she was younger, she could still interact with Hayato in a little sister manner, but after growing up, she had become far more polite toward him. This left Hayato a bit helpless. He pushed the door open, casting a glance at Lumine before sitting opposite the 2 of them. After returning home this time, you shouldn't appear outside for a while. Although Kuhou Sara has retreated, you still violated the Shogunate's Celestial decree. It's uncertain if the Shogun will keep an eye on you. Ayaka felt slightly disappointed, nodding. I understand. I'm sorry for causing you so much trouble, brother. Hayato shook his head. It's no trouble at all. Don't worry, I can handle it. Ayaka paused, then said solemnly. Brother, I returned to Inazuma this time to resolve the current situation here. Inazuma cannot continue like this. Hayato sighed inwardly. He wasn't surprised by Ayaka's persistence. Incluso antes de esto, siempre había querido resolver el estado devastado por la guerra de Inazuma. Acababa de regresar de Liyue y probablemente había visto muchas cosas nuevas. Probablemente estaba impaciente por actuar. Los problemas en Inazuma no se pueden resolver con unas pocas palabras. Hayato no tenía intención de insistir en este tema. Hizo una pausa y luego continuó. Por ahora,
Tómate tu tiempo y ayuda a tu amigo a familiarizarte con Inazuma. Una vez que la situación se calme, podrás viajar por Inazuma y relajarte un poco. Al ver que Ayaka todavía quería decir algo, Hayato levantó ligeramente la mano y miró a Lumine. Señorita Lumine, su visita a Inazuma en este momento es para viajar. Lumine respondió con decisión. Hayato asintió pensativamente. Después de un breve silencio, su expresión se volvió algo seria. Aunque esto puede ser repentino. Escuché que su hermano, la señorita Lumine, está afiliado a la Orden del Abismo. 405. La revelación de Lumine. Lumine ni siquiera había decidido cómo responder cuando Paimon, como acostumbrada a alardear, levantó orgullosamente su cabecita, se cruzó de brazos y declaró. HMPH. Frente a ti está el viajero que atraviesa los mares estrellados. Caballero honorario de Mondstadt, querido amigo de la Nemo Archon-Barbatos. La hermana divina de la estrella celestial de Liyue, querida amiga del Geo Archon-Morax. La hermana menor del gobernante de la Orden del Abismo. Viajero. Lumina. Y encima, socio reconocido del gran Paimon. Lumine gimió torpemente y se llevó una mano a la frente. La mirada de Kamisato Hayato parpadeó mientras la miraba fijamente. Después de un momento, Lumine habló en voz baja. Aunque Paimon exagera mucho, en general, eso es bastante exacto. La Orden del Príncipe del Abismo es de hecho mi hermano mayor relacionado con sangre. La mente de Hayato se quedó en blanco por un momento, e inmediatamente sintió el mismo tipo de dificultad que Kuhou Sara había experimentado al enfrentarse a una bomba masiva. En efecto, era hábil en intrigas y cálculos palaciegos. Pero el cálculo depende de saber exactamente quién es tu oponente. Lumine parecía un viajero corriente. Pero las fuerzas que la respaldaban estaban más allá de su capacidad de manipulación. Dejando de lado a Liyue y Mondstadt, incluso la Orden del Abismo sola, ¿cómo podrían sus miembros sentarse educadamente frente a él en una mesa de negociaciones? Cuando la Orden del Abismo se encuentra con alguien en Teyvat, el escenario más probable es que actúe con la creencia de que el otro debe ser asesinado y comience a luchar de inmediato. Con Inazuma ya sumido en el caos, y ahora Lumine, la bomba masiva, arrojada a la mezcla. Si algo le pasara aquí, muy bien podría terminar catastróficamente. Hayato frunció el ceño. No podía entender por qué su usualmente inteligente hermana había traído a alguien tan peligroso. Por supuesto, la identidad de Lumine podría ayudar a resolver el conflicto en Inazuma. Pero, su identidad también podría convertirse en la mayor fuente de crisis en Inazuma. Al ver la expresión impotente de Hayato, Lumine se rascó la cabeza y trató de tranquilizarlo. ¿Estás preocupado por la Orden del Abismo? Sinceramente, no es necesario. Mi hermano me está evitando en este momento y no puedo contactarlo. Acabo de enterarme por Geo Archon y los demás de que Aether se convirtió en el príncipe de la Orden del Abismo. Ese tipo no tiene tiempo para preocuparse por mí, todo lo que hace son sus locos planes. Hayato forzó una sonrisa amarga. ¿No hay tiempo para ti? Entonces, ¿por qué, desde que pusiste un pie en Inazuma y viajaste tan lejos, ha habido tantos rastros de Ebismages? Aunque parecieron aparecer por accidente, perfectamente escondidos. Sus movimientos no escaparon a la atención de Hayato. Fue como entrar en un enorme remolino. Desde que conoció a Lumine, temió haber sido el objetivo de la Orden del Abismo. Después de pensar por un momento, Hayato decidió no sacarle palabras a Lumine y habló con franqueza. Señorita Lumine, tal vez no se dé cuenta de esto. Pero en el momento en que pusiste un pie en Inazuma, la actividad de los Ebismages allí aumentó significativamente. A lo largo de este viaje, ya nos hemos encontrado con 3 Ebismages. Tu hermano, probablemente ha estado vigilándote todo este tiempo. Lumine se quedó paralizada por un momento, frunciendo levemente el ceño y dijo en voz baja. ¿Por qué estaría mirándome? ¿No dice que no tiene tiempo para esto? Ayaka pensó por un momento y sacudió la cabeza. De vuelta en Liyue, Lumine siempre estaba con Rayen o en el puerto de Liyue. La Orden del Abismo es poderosa, pero no se atreverían a mostrarse bajo la atenta mirada de múltiples arcontes e innumerables adeptos. Lumine bajó un poco la cabeza y dijo en voz baja. Lo siento, Ayaka. Ayaka sacudió la cabeza y suspiró. Fui yo quien te pidió que vinieras conmigo, no es tu culpa. Pero como este es el caso, la situación de Inazuma debe resolverse rápidamente. De lo contrario, si la Orden del Abismo comienza sus planes, las cosas se pondrán aún más difíciles para Inazuma. Junto a ellos,
Kamisato Hayato frunció el ceño y dijo solemnemente: Señorita Lumine, ¿podría decirme qué es exactamente lo que pretende hacer la Orden del Abismo? Lumine abrió la boca pero vaciló, sin saber cómo explicarlo. El tono de Hayato se suavizó. De todos modos, señorita Lumine, usted es nuestra invitada. No la culparemos. Pero Inazuma ya se encuentra en una situación difícil. ¿Y si la Orden del Abismo comienza sus planes? Lumine miró a Ayaka. Ayaka había visto a Aether ese día y había aprendido su plan, por lo que no había necesidad de ocultárselo a todos. Con un suspiro, Lumine susurró: Él quiere aniquilar a las 7 naciones, matar a los 7 dioses y a Celestia. En un instante, la mente normalmente tranquila y estable de Hayato se hizo añicos. Ayaka, preocupada por la reacción de Hayato, rápidamente dijo: Hermano, Lumine no entiende nada de esto. Hayato se frotó la frente, un poco preocupado. Entiendo, pero, si esto es cierto, la situación de Inazuma se vuelve aún más peligrosa. No podemos demorarnos más. Debemos resolver los problemas de Inazuma lo más rápido posible. Ayaka asintió seriamente. Ese también es el plan de Lumine y mío. Hermano, Teyvat ya se ha desatado una tormenta. Si las cosas continúan así, incluso si la situación interna se estabiliza, Inazuma será destruido por esta tormenta que azota Teyvat. Nosotros, debemos unir fuerzas con Liyue y los demás. 406. Albedo encantando el ojo del abismo. Mientras tanto, cuando Lumine comenzó su viaje en Inazuma, Rayen y los demás recibieron un mensaje de Albedo y se dirigieron a su taller de alquimia. Después de tocar la puerta, se asomó una linda chica con gafas. Al ver a Rayen y los demás, su rostro se iluminó de alegría. Señor Rayen, estás aquí. El maestro te ha estado esperando. Rayen sonrió levemente. Buenas tardes, Sakarosa. ¿Te estás acostumbrando a esto aquí? La chica que tenían delante era Sucrose, la que Albedo había recomendado mucho. Los experimentos de Albedo fueron numerosos y complejos, pero cada uno de ellos fue increíblemente importante. Todos los alquimistas convocados desde Liyue fueron. Por el momento, solo era capaz de manejar la producción del lote de pociones alquímicas que Albedo ya había investigado con éxito. Llevar a cabo una investigación original por su cuenta aún estaba mucho más allá de sus posibilidades. Entonces, Albedo escribió una carta para convocar a Sakarosa. Aunque joven, Sakarosa tenía un talento natural para la alquimia y había estudiado con Albedo durante bastante tiempo. Aunque su atención se centraba en la bioalquimia, se aplicaba el principio dominar uno, dominar todos. Con la guía de Albedo, podría asumir una parte importante de la investigación y realizar algunos experimentos independientes. Actualmente, armas como la Cryo Sword estaban bajo la responsabilidad de Sucrose. Más allá de eso, también estaba muy interesada en las manadas de lobos y los grupos de dragones. Teniendo en cuenta sus notables logros en bioalquimia, Rayen le regaló un lobo y un dragón. Aunque todavía no había habido mucho progreso, ya que el lobo y el dragón involucraban inherentemente las leyes del mundo MC, cualquier avance futuro sería significativo. Fortalecer una manada de lobos y un grupo de dragones que ya son poderosos sería una gran ayuda. Sakarosa abrió la puerta y condujo al grupo al área experimental de Albedo, hablando en voz baja. Todas las herramientas y equipos aquí están bien equipados, mucho mejor que en mi taller anterior. Los proyectos experimentales son todos muy interesantes, realmente me gusta aquí. Sin embargo, mis habilidades de alquimia aún están muy por debajo de las del maestro. Aún no he logrado ningún avance real con las cosas que me dio el señor Rayen. Mientras ella hablaba, Sakarosa bajó la cabeza en una ligera muestra de decepción. Rayen se rió entre dientes. Está bien. Los productos de las leyes de otro mundo no son exactamente cosas que puedas investigar fácilmente. Incluso Albedo pasó más de un mes estudiando esas pociones y encantamientos antes de obtener resultados. Acabas de llegar, hay mucho tiempo. Tómelo con calma y obtendrá sus propios logros. Creo en usted. Al escuchar esto, un rayo de emoción apareció en el rostro de Sucrose y ella asintió felizmente. Entiendo. Gracias, señor Rayen. De pie en la puerta del laboratorio de Albedo, Sucrose susurró. El maestro dijo que puedes entrar. Tengo algunos otros experimentos en los que trabajar. Así que me iré primero, señor Rayen. Rayen saludó y observó cómo Sucrose se daba vuelta y regresaba a su propio laboratorio. Ningguang estaba cerca, un poco exasperado.
Incluso con tantos alquimistas convocados desde Liyue, y con el maestro Albedo entrenándolos, todavía solo pueden gestionar la investigación y la producción de pociones alquímicas. La alquimia es realmente una disciplina complicada. Me pregunto cuánto tiempo llevará entrenar a alguien como Sucrose. Rayen negó con la cabeza. La alquimia depende del talento. Claramente, las personas que trajiste tienen aptitudes limitadas. Tómalo con calma. Con eso, Rayen abrió la puerta grande. Albedo estaba ocupado en una mesa de alquimia cercana. Al escuchar el movimiento, miró a Rayen y los demás. Su expresión permaneció tan tranquila como siempre, pero sus ojos reflejaban claramente felicidad. Parecía que había logrado un gran avance en algún proyecto. Señor Rayen, está aquí. Albedo tomó el ojo del abismo a su lado y rápidamente caminó hacia Rayen. Al ver esto, Rayen levantó una ceja. Un atisbo de deleite en su voz. ¿La investigación sobre el ojo del abismo ha dado resultados? ¿Tan rápido? Este era el ojo del abismo que Rayen acababa de dejar con Albedo esa mañana. A Rayen no le gustaba la lentitud con la que se recargaba después de su uso. O tenía que cargarlo con un banco de energía de marca divina, o simplemente dejar que Albedo encontrara una solución. Esperaba que le llevaría al menos 10 días o medio mes, pero el resultado llegó por la tarde. Albedo asintió solemnemente. Le entregó el ojo del abismo a Rayen. Era un ojo del abismo del elemento piro. Comparado con los 6 ojos que Rayen ya llevaba en su cinturón, la energía en este era aún más intensa e, inexplicablemente, exudaba un aura divina. No parecía un ojo del abismo en absoluto. Rosaline y Tartaglia fruncieron el ceño con fuerza, observando atentamente el ojo rasgado. Habían visto muchos ojos del abismo e incluso poseían algunos. Pero ninguno de ellos tenía este tipo de aura sagrada, ni atributos de energía tan poderosos. La energía mágica parecía casi a punto de desbordarse. No se parecía en nada a un ojo del abismo. ¿Cómo va esto? Rayen lo examinó con curiosidad y miró a Albedo. Albedo se rió suavemente. Es toda una coincidencia. La investigación sobre este ojo del abismo no fue particularmente difícil, es simplemente que el mineral especial contenía la corrupción de los arcontes y la canalizó. Más tarde, intenté reforjarlo con materiales de ese mundo, pero nada funcionó. Albedo llevó a todos a un yunque cercano y lo señaló. Hasta que descubrí el libro de encantamientos. Parecía capaz de resonar con el ojo del abismo. Pensé que, dado que las armas en Teyvat se pueden encantar y las armaduras se pueden encantar. Luego el ojo del abismo, siendo hombre, hecho en lugar de un artefacto divino como una visión, también podría tratarse como una herramienta. Si ese es el caso. Albedo no dio más detalles, pero todos ya entendieron su significado. ¿Encantado un ojo del abismo? Los ojos de Tartaglia se abrieron con incredulidad y un escalofrío recorrió su espalda. Albedo asintió solemnemente. Así es. He encantado el ojo del abismo. 407. 7 ojos de abismo. Ojo de abismo encantado. Ojo de abismo encantado. Tartaglia se golpeó la palma de la mano, prácticamente rebotando de emoción. Así es. Debería haber pensado en esto antes. El ojo del abismo no es una visión, es puramente un producto de las leyes de Teyvat. Es una herramienta hecha por humanos. Entonces, ¿por qué no debería encantarse? Albedo, et incredibil. Tartaglia aplaudió con entusiasmo. En cuanto a otras cosas, Tartaglia no se sentía mucho, pero el Ebisai, esto podría mejorar directamente su fuerza. Albedo no solo le estaba dando un regalo a Rayen, sino que era el benefactor de Tartaglia. Todos los demás miraron asombrados a Albedo. Las ideas tremendamente imaginativas de este hombre eran simplemente asombrosas. Como se esperaba del maestro alquimista. Con él aquí, nuestra exploración de los recursos de ese mundo tiene mucho más potencial. Diluc sintió solemnemente. Me halagas demasiado, empezaré a sentirme tímido, dijo Albedo con una sonrisa un poco tímida. Rayen atravesó el Ebisai y habló en voz baja. ¿Qué efecto tiene este Ebisai cuando lo tocas? La expresión de Albedo se volvió seria. Esto es lo más importante que quería decir. El Ebisai en sí es una herramienta que permite a los humanos ejercer un poder elemental, por lo que cuenta como un encantamiento tipo herramienta. Agregué los encantamientos, eficiencia, colección de precisión, fortuna, durabilidad y reparación de experiencias. 1. Consideré otros atributos de encantamiento, pero claramente no se pudieron aplicar con éxito. Aún así,
con estos 25 atributos de encantamiento, todos entienden que pertenecen al poder de las leyes mismas. En ese mundo, estas leyes son simplemente cosas mecánicas y monótonas. Pero en Teyvat, las leyes mismas son misteriosamente inefables. Albedo hizo una pausa y luego sacó su cuaderno. El encantamiento de durabilidad extiende el tiempo utilizable de Levis Eye casi 10 veces. 1. El encantamiento Experience Repair. Cuando se usa el poder elemental de Levis Eye para matar criaturas, funciona como un bastón que roba vidas, absorbiendo la esencia del oponente y restaurando la carga de Levis Eye. 1. En comparación con la recarga automática, es 10 veces más rápida y 3 veces más rápida que recuperarse de la corrupción del arconte. El encantamiento de eficiencia permite que Levis Eye use maná mínimamente mientras maximiza la activación de energía elemental. Por ejemplo, con Foul Legacy del señor Tartaglia, supongamos que el Levis Eye con carga completa es 100 y liberar Foul Legacy requiere 50. Después de aplicar el encantamiento de eficiencia, liberar el legado asqueroso solo requiere 10 energías. Teniendo en cuenta el encantamiento de la reparación de experiencias, en teoría, siempre que su cuerpo pueda manejarlo, podría activar continuamente el legado asqueroso. Colección de precisión. Después del encantamiento, los ataques elementales de Levis Eye tienen mayor precisión, lo que facilita alcanzar los puntos débiles. Incluso aumenta el daño de las reacciones elementales. En cuanto a Fortune, aumenta la posibilidad de golpes críticos con daño elemental. Albedo le entregó su cuaderno a Rayen y habló en voz baja. Este Levis Eye ya ha sido completamente mejorado. Ya sea tiempo de uso, eficiencia energética, ataques a puntos débiles o reacciones elementales, todo ha sido mejorado. El límite superior de este Levis Eye se ha elevado más de 10 veces. Se podría decir que cualquier persona común y corriente que posea este ojo del abismo sería comparable a un Henshin de primer nivel. Sin embargo, el problema es obvio. El ojo del abismo todavía consume la vida del usuario. Rayen se desabrochó el cinturón con entusiasmo y se lo entregó a Albedo. ¿Consumo de vida? Eso no es de mi incumbencia. Date prisa, encanta los ojos del abismo restantes para mí también. Albedo solo pudo sonreír irónicamente, asintiendo mientras llevaba los ojos del abismo al yunque. Como estaba investigando tanto alquimia como encantamientos, tenía muchos libros de encantamientos en stock. Encantar 6 Levis Eyes fue una tarea sin esfuerzo. Rayen examinó felizmente el ojo del abismo del elemento fuego y se lo volvió a colocar en el cinturón. Chasqueó los dedos y condensó una bola de fuego. En comparación con la visualización anterior, esta vez las llamas tenían un tono blanco tenue. Para que luzca blanco, la temperatura de la llama debe superar los 1.300 grados centígrados. Entonces, ¿incluso el poder del ojo del abismo se había fortalecido? Rayen chasqueó la lengua con asombro. Aunque estos Levis Eyes todavía no le otorgaban poder directo, ni siquiera 7 de ellos juntos podían igualar un solo golpe casual de él. Sin embargo, estrictamente hablando, si se usan correctamente, 7 Levis Eyes podrían rivalizar con la fuerza de un Magister. Para cualquier otra persona, empuñar los 7 Levis Eyes los convertiría instantáneamente en una potencia de primer nivel. El poder de los encantamientos había excedido la imaginación de Rayen. Las llamas bailaron en su palma como espíritus obedientes. Todos los que estaban cerca miraban con envidia. Lisa se arrepintió un poco. Si tan solo la vida. El efecto drenante de los ojos del abismo podría eliminarse, entonces sería perfecto. Rosaline negó con la cabeza. No hay necesidad de perseguir eso de manera demasiado obsesiva. El riesgo que agota la vida y la corrupción de Magister que conlleva el ojo del abismo son insignificantes para nosotros. Con pociones de recuperación de vida, podemos ignorar por completo este peligro. Incluso la corrupción de Magister se puede contrarrestar con leche, manzanas doradas o, en el peor de los casos, el tótem eterno. Tenemos muchas maneras de ignorar estas amenazas. Comparado con eso, los ojos del abismo encantado son absurdamente poderosos, tanto que podemos pasar por alto fácilmente sus inconvenientes. 408. ¿Quién lleva un arco iris para Ganyu? Apenas terminó de hablar, Tartaglia exclamó emocionado. ¿Inconvenientes? ¿Qué inconvenientes? Después del encantamiento, ¿no es este el ojo divino perfecto y de primer nivel? ¿Qué tontería de Levis Eye? No lo reconozco. En ese momento, Albedo había terminado de encantar todos los ojos del abismo de Rayen. Se dio la vuelta y se acercó con una ligera risa. No hay necesidad de adularlo tanto. El Levis Eye todavía tiene sus defectos,
por lo que no podemos distribuirlos libremente a gran escala. Sin embargo, planeo estudiar la combinación de Blazing Tears que encontramos en el bosque crepuscular con Naga Skulls. Esos son materiales mágicos de primer nivel, en muchos sentidos. No son más débiles que el poder dejado por los arcontes. Además, son extremadamente puros, sin el riesgo de agotar la vida. Si pueden reemplazar la corrupción del arconte o integrarse en los ojos del abismo, entonces podríamos tener un ojo divino perfecto y creado por el hombre. Este sería un descubrimiento que podría alterar el tradicional equilibrio de poder de Teyvat. Incluso a simple vista, se podía ver la diferencia cualitativa en estos ojos. Rayen se los ató con entusiasmo a su cinturón. Quizás debido a la convergencia de los 7 poderes elementales, los ojos resonaron, brillando inusualmente. Desde la distancia, casi parecía como si la cintura de Rayen brillara. ¿Un cinturón real? Rayen se rió por dentro, aunque no pudo evitar sentirse un poco preocupado. Colocarse un anillo de Ebis alrededor de su cintura parecía atrevido, pero también algo llamativo. Si no brillaban, al menos podría esconderlos bajo un abrigo. Pero ahora, brillando así, ir a ver a Ganju y los demás por la noche, probablemente se reirían de él. ¿Quién lleva un arcoíris alrededor de la cintura cuando sale por la noche? No lo había visto brillar antes. Rayen frunció el ceño perplejo. ¿Es por los encantamientos? Albedo asintió pensativamente. Quizás. Los encantamientos generalmente aplican una capa de luz. Podría estar reaccionando con la tenue luz elemental de los propios ojos del abismo. ¿Se puede arreglar esto? Rayen extendió las manos con frustración. No quiero llevar la luz del sol de 7 colores alrededor de mi cintura todos los días. Todos se rieron con complicidad. Después de pensarlo un momento, Albedo asintió. Podemos probar el método más simple. Rayen levantó una ceja, curioso. ¿Qué método? Haz que te vuelvan a coser el cinturón. Rayen guardó silencio. Nunca imaginó que Albedo, un maestro de la alquimia, sugeriría algo tan simple y tosco. ¿De la alquimia a la sastrería, así de simple? Rayen se quejó silenciosamente en su corazón. Ningguang dio un paso adelante y se quitó suavemente el cinturón, bromeando. No te preocupes. Conozco a una sastre muy hábil. Haré que modifique este cinturón. Ella utilizará los mejores materiales para ocultar adecuadamente tu 7. Color de la luz del sol. Rayen pellizcó la mejilla de Ningguang con irritación. Esperemos que sí. Zhongli, que había permanecido en silencio hasta ahora, de repente añadió un comentario seco. En realidad, la luz emitida por el poder elemental se puede bloquear, pero si alguien activa su vista elemental, aún puede verla. Rayen puso los ojos en blanco. Este tipo es verdaderamente desalmado. Finalmente había encontrado la oportunidad de burlarse de sí mismo y Zhongli tuvo que arruinarla. De todos modos, este es un tipo de felicidad problemática que solo tú puedes disfrutar. Al menos no todos podemos usar 7 Ebis al mismo tiempo. Una leve sonrisa apareció en los ojos de Zhongli mientras bromeaba con Rayen. Rayen hizo un puchero y murmuró. Cualquiera que se atreva a usar Elemental Said para mirarme de ahora en adelante, le daré un puñetazo. La conversación se interrumpió inmediatamente. Tartaglia aprovechó la oportunidad, quitó con entusiasmo su ojo del abismo y se lo entregó a Albedo. Maestro Albedo, mire. Yo también tengo un ojo del abismo, ayúdeme. Albedo hizo una pausa por un momento y respondió con calma. El encantamiento es simple. No necesariamente necesitas que lo haga, puedes usar el yunque de ese mundo para encantarlo directamente. Tartaglia se rascó la cabeza con torpeza y no dijo nada. Diluc se burló y bromeó. Este tipo no tiene ningún libro de encantamientos, solo quiere que lo lleves gratis. Tartaglia miró a Diluc con molestia. Tengo libros de encantamientos. Es solo que, son solo para armas. Durante este periodo, Rosaline y Tartaglia habían ganado bastante. Aunque todos los Lucky Blocks en el área de Rayen ya habían sido abiertos. Todavía abrieron bastantes mientras buscaban bases adecuadas para Winterold. Los riesgos eran reales, pero las recompensas lo superaban con creces. Aunque no obtuvieron Totems of Unjin, sí obtuvieron muchos en The Ice, Gold y Diamonds. También lograron reunir algunos libros de encantamientos. Desafortunadamente, la única forma de adquirir realmente una gran cantidad de libros de encantamientos es a través de los Village Trading Centers. Todavía no entendían cómo elaborarlos, e incluso si lo supieran,
Se requirieron aldeanos y intercambios repetidos para subir de nivel. Requería muchos recursos, especialmente en términos de esmeraldas, y simplemente no tenían suficientes. Entonces, en el corto plazo, obtener libros de encantamientos al por mayor era inimaginable. 409. 20 como sparring 1000 millones por partido. Al escuchar las palabras de Tartaglia, Albedo finalmente entendió, luego suspiró un poco con pesar. Lo siento, estos libros de encantamientos no son míos, Liyue los proporcionó como materiales de investigación. Si quieres encantar, tendrás que discutirlo con la señorita Ningguang. Al escuchar esto, la expresión de Tartaglia se puso rígida. Lentamente giró la cabeza y se encontró con la mirada ligeramente significativa de Ningguang. Sí. Ningguang asintió con decisión. Son solo algunas cosas que hemos acumulado en las montañas. El corazón de Tartaglia saltó de alegría, no esperaba que Ningguang fuera tan generoso. Se apresuró a decir, encantado. Muchas gracias, señorita Ningguang. No seas demasiado feliz todavía, dijo Ningguang en voz baja. El hecho de que seamos aliados no significa que puedas tomar recursos sin pagar. Incluso los hermanos más cercanos deben llevar cuentas claras. Si quieres nuestros libros de encantamientos, cámbialos o cómpralos. ¿Qué opinas? Tartaglia guardó silencio por un momento. Luego se volvió hacia el crío Archon con anticipación. Este suspiró impotente y dijo en voz baja. ¿Qué tal intercambiar con los libros de encantamientos que tenemos actualmente? Al ver que el crío Archon había hablado, Ningguang no planeaba seguir negociando. Después de todo, ya habían compartido las técnicas para hacer Ebisais. En el futuro, sin duda, Ebisais se convertiría en algo que debían tomar en serio y producir a gran escala. Después de pensarlo un poco, Ningguang dijo en voz baja. Técnicamente, los libros de encantamientos de herramientas pueden encantar Ebisais, mejorando el poder de combate. Esto hace que el valor de los libros de encantamientos de herramientas sea mayor que otros encantamientos. Sin embargo, primero, somos aliados. En segundo lugar, el método para hacer Ebisais fue proporcionado por Crío Archon. Está bien. Intercambia usando tus libros de encantamientos existentes. Al escuchar esto, el crío Archon finalmente se relajó y asintió levemente. Gracias. Luego miró a Rosaline y dijo en voz baja. Rosaline, tú también deberías encantar. Naturalmente, Rosaline no tuvo objeciones a aumentar su poder, por lo que se unió activamente. Sacó sus libros de encantamientos y se los entregó a Ningguang. Albedo tomó ambos Ebisais y completó los encantamientos directamente. Una vez de regreso en sus manos, Tartaglia no podía esperar para colgar su Ebisai en su cinturón. Apretando el puño, exclamó emocionado. ¡Qué fuerte! Siento que mi ojo del abismo se ha vuelto aún más poderoso que una visión. Venti parpadeó y flotó alegremente. ¿Necesitas un compañero de entrenamiento? ¿Puedo ayudarte? ¿En realidad? Tartaglia enarcó las cejas y miró expectante a Venti. Venti se dio unas palmaditas en el pecho y dijo con confianza. ¿Qué piensas? ¿Quién está peleando contra quién? Por supuesto, solo requerirá una pequeña tarifa de esfuerzo. Me imagino, Tartaglia, que a alguien tan rico como tú no le importaría, ¿verdad? Tartaglia frunció los labios. Sabía que no podía ser tan bondadoso. Aunque refunfuñó en su corazón. Enfrentarse a una sesión de entrenamiento con un dios del viento era una oportunidad que Tartaglia no estaba dispuesto a desaprovechar. Y además de eso, el oponente era Venti, clasificado entre los mejores dioses. ¿Qué deseas? Bastante fácil. Venti le dio alegremente una palmada en el hombro a Tartaglia. Para ti no hay problema. Solo 10 botellas de buen vino, añejado 10 años. De la bodega del maestro Diluc. Tartaglia dejó escapar un suspiro de alivio y dijo generosamente. ¿Vino? Ningún problema. Te daré 20 botellas. Maestro Diluc, ¿cuánto cuesta ese vino? Diluc miró a la fastuosa Tartaglia y, tras un momento de silencio, dijo en voz baja. 50 millones de moras por botella. El rostro de Tartaglia se congeló. Y la sonrisa en la comisura de su boca se endureció lentamente. 50 millones. ¿Tu vino está bañado en oro? La expresión de Diluc permaneció tranquila. Cosecha de 10 años, cosechada del mejor viñedo en Down Wainery. Incluyendo los costos de almacenamiento y mano de obra, 50 millones de moras por botella es un precio razonable. Aún así, esto es un poco.
Antes de que pudiera terminar, Venti le dio unas ligeras palmaditas en el hombro a Tartaglia. 20 botellas, Tartaglia. Eres muy generosa. No te preocupes, seré un buen compañero de entrenamiento para ti. Tartaglia parecía querer llorar. ¿Podemos negociar un poco? Venti se volvió alegremente hacia Zhongli. Viejo, un acuerdo verbal debería contar como un contrato, ¿verdad? Zhongli asintió con calma. Aquellos que rompan un contrato se enfrentarán al castigo de Geo. En ese momento, Tartaglia estaba completamente desesperada. Tenía los 10.000 millones de mora, pero, renunciar a todo básicamente paralizaría sus finanzas. Solo unas pocas palabras casuales y la mitad de su fortuna desapareció. Por supuesto, sintió el pellizco. ¿Pero pedirle al crío Archon que lo cubra? Eso era imposible, él mismo había hecho este trato difícil, por lo que el crío Archon no lo rescataría. Al instante, la emoción que Tartaglia había sentido al recibir el Ebis Ai mejorado desapareció. Rayen se rió levemente e ignoró su pequeño drama. En cambio, miró a Ningguang. Después de haber sido encantado. El techo del Ebis Ai es realmente muy alto y extremadamente poderoso. Ni siquiera requiere tanto tiempo como una visión para desarrollarse por completo. En cuanto a su efecto de drenaje de vidas o el peligro de la corrupción del abismo, no creo que sean problemas serios. Para nosotros, estos no son defectos que no podamos superar. Con pociones curativas, leche y manzanas doradas. Y eventualmente, una vez que Albedo encuentre una manera de fusionar escamas de naga y cosas similares, todo estará bien. Por lo tanto, deberíamos comenzar a construir una fábrica de Ebis Ai y producirlos en masa lo antes posible. Genshin X Minecraft, transformando Teyvat usando MC Mats capítulo 410 a 410, hipótesis sónica de Albedo. Ningguang sonrió levemente y asintió. De hecho, necesitamos acelerar el progreso. Como mínimo, podemos asegurar una segunda fuente elemental. Rayen sonrió suavemente y dijo. No te preocupes si uno no es suficiente. Puedo atrapar algunos más. Hay muchos de esos dioses de la oscuridad en el mar oscuro. Por cierto, trata de no drenarlos todos a la vez, déjalos recuperar continuamente. Ningguang no pudo evitar reírse. ¿Realmente sabes cómo explotarlos? Rayen se encogió de hombros. Los dioses de las tinieblas tuvieron mala suerte, claro, pero eso no era de su incumbencia. ¿No los había matado, verdad? ¿Se suponía que ahora debía compadecerse de ellos y sentirse caritativo? Él no era un santo. Se volvió hacia Albedo y le preguntó en voz baja. Además de los encantamientos de Ebis Ai, ¿algún otro resultado? Aunque el encantado Ebis Ai había sido el mayor avance reciente, Rayen no había visitado Albedo en mucho tiempo. Con su progreso, Albedo probablemente había descubierto algunos conocimientos nuevos. Efectivamente, Albedo asintió y llevó a todos a otra mesa de investigación. He estado investigando pergaminos y pentagramas de hechizos últimamente, pero no he avanzado mucho. Sin embargo, básicamente he confirmado que tanto los rollos de hechizos como los pentagramas contienen núcleos de maná altamente concentrados, que son la clave para liberar hechizos. Por lo que tengo entendido, esto es algo exclusivo del módulo de magia, pero como ese módulo aún no está desbloqueado, planeo pausar estos estudios. Otro descubrimiento importante es el Crumble Horn. Albedo tomó el Crumble Horn de la mesa y se lo entregó a Rayen. Desde que lo obtuvo, permaneció en Albedo para realizar investigaciones. Originalmente pensé que la verdadera clave del cuerno era su ley especial de propiedad, disolución. Pero después de repetidas pruebas, no pude detectar tal ley en el objeto mismo. Finalmente cambié mi enfoque. Usando el cuerno, destruyo un edificio existente en Teyvat. Durante el proceso, noté que cuando sonaba la bocina, el edificio resonaba de adentro hacia afuera de una manera inexplicable. Así que deduzco que la verdadera función del cuerno reside en el poder del sonido. Soplar el cuerno provoca resonancia dentro de la estructura, lo que provoca su colapso de adentro hacia afuera. Rayen Rasdan eyebrow and said softly. A sonic weapon? Sound waves. Albedo post. Not a bad term, indeed. And calling it a weapon isn't entirely unreasonable. The Crumble Horn primarily affects structures and objects. Sin embargo, dado que incluso el acero sólido puede destruirse desde adentro hacia afuera mediante resonancia sónica, los seres vivos probablemente también se verían afectados. Aunque lo he probado en cerdos y limos hasta ahora, no tuvo ningún efecto. A lo sumo,
el sonido los asustó un poco. Planeo realizar más investigaciones. Tal vez algún día podamos crear un arma sónica funcional. En cualquier caso, se trata de datos muy importantes. Al ver a Albedo hablar con tanta confianza, Ryan no pudo evitar sentirse un poco emocionado. Finalmente había llegado la primera generación del gran científico de Teyvat. ¿Quién sabe? Después de un tiempo, Albedo podría incluso intentar investigar la estructura misma del mundo mismo. Después de eso, no hubo ningún estudio particularmente llamativo. El enfoque de Albedo recientemente había estado en Crumblehorn, Naga Skulls y Blazing Tears. El Crumblehorn ya había hecho algunos progresos. Pero los dos materiales mágicos más importantes, las escamas Naga y las lágrimas ardientes, aún no tuvieron avances claros. Lo único seguro era que estos materiales podrían reemplazar la corrupción de los dioses de la oscuridad, sirviendo como la principal fuente de energía para Abyss Eyes. Sin embargo, Naga Skulls también tenía poderosos efectos antimagia. Usarlos para modificar los Abyss Eyes se sintió un poco excesivo. Albedo no estaba muy interesado en hacerlo. Después de todo, ya fueran Naga Skulls o Blazing Tears, las cantidades eran lamentablemente pequeñas y no podían volver a obtenerse en el corto plazo. Después de visitar el laboratorio de Albedo por un tiempo, Ryan y los demás se prepararon para irse. Ya era de noche y planeaban ir a la cámara de Jade para un banquete para dar la bienvenida al crío Archon que se quedaba en el mundo MC. Y para celebrar el estacionamiento de la primera unidad de las fuerzas de invierno. Mañana, se dirigirían al bosque crepuscular para lidiar con la reina de hielo y luego intentarían visitar la cabaña Cloud Top. Antes de partir, Ryan de repente pareció recordar algo y sacó una visión tenue de su bolsillo. Esta visión no ha sido activada, así que dejarla conmigo es un desperdicio. Úsala para investigar y ver si puede resonar con las escamas Naga. Si funciona, sería ideal. Albedo no había pensado en este enfoque pero asintió levemente, tomando la visión. Entiendo. Tendré en cuenta esta dirección de investigación. Ryan no le dio a Albedo ninguna otra instrucción. En esta área, Albedo fue extremadamente profesional y no hacía falta decir más. Ryan realmente tenía curiosidad. Si una visión de caparazón vacío se fusionara por la fuerza con los materiales mágicos del mundo MC. Y si se pudiera activar. ¿Qué atributo elemental tendría? Los materiales mágicos eran una fuente de poder puramente sin atributos. Si realmente se iluminara, ¿en qué se convertiría? Ryan estaba muy emocionado.